Gracias, Dios y Padre, por, Señor, tantas cosas como tú nos has compartido, nos has dado, Señor, lo más grande, tu Hijo, Señor, que al darlo en la cruz, Señor, nos limpió de todo pecado. Y ese es aquello que nos mantiene aquí y nos tiene aquí con un propósito, y es para que el amor que hemos recibido también otros lo puedan conocer. Señor, que a través de tu palabra tú guíes también a Israel, que tú le ayudes y le dirijas, Señor, para que ese alimento que supone lo que es tu palabra también llegue a nuestros corazones, a nuestros espíritus y también a nuestras manos para practicarlo y glorificar tu nombre. Señor, bendice también a aquellos que sufren, a aquellos que están enfermos, Señor, y como ahora decíamos, que tú también sostengas y guardes a tu siervo Guillermo, allá en Argentina, en esta dolencia tan difícil y fuerte y terrible, Señor, que ha sobrevenido. Tú en tus manos está y en tus manos lo ponemos. Pues lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ven, Isra, pues adelante, creo que tienes tu propio micro. Pruébalo, que funciona. Hola, ¿sí? Sí. Me siento un poco extraño porque nunca he llevado micro de estos y es un poco raro entre las gafas, el micro, pero estoy muy contento. Necesito un poco mi protocolo de actuación para ir sacando cosas. Soy bastante desordenado y a veces me cuesta, pero antes de nada quería daros las gracias porque cuando uno sale de su iglesia local y va y visita otras iglesias y se siente como en casa, es algo de agradecer. Y sabemos que el Señor es el artífice de esto, ¿no? Y yo he notado hoy cómo la presencia del Señor ha estado durante toda la mañana. No estoy acostumbrado a este estilo de reunión libre. Hace años, cuando yo era más pequeño, era así. Lo echaba de menos y como que lo he vivido de una manera muy intensa. Y ha sido un tiempo muy bueno donde, a pesar de no conocernos, muchos de nosotros, pues me he podido sentir como en casa. Así que os doy las gracias. Ya nos han presentado, no han venido mis hijos, que son mis mayores seguidores, pero sí que han venido mis mayores o mis mejores seguidoras, que son mis sobrinas. Y me han hecho un cartel también. No lo han sacado porque les daba vergüenza, pero yo les he dicho, dejadme que lo voy a enseñar. Tú puedes, Tiet. Irra, ánimo, te queremos. Así que me ayuda ese ánimo y saber que están aquí conmigo. Es una alegría, porque uno a veces también pasa momentos de tensión, ¿no? y de nerviosismo, y eso me relaja. Para la próxima, más grande, ¿eh? Muy bien, no os conozco a la mayoría de vosotras, a muchos otros sí. Y dejo esto por aquí, para conoceros un poquito más, o al menos vuestros gustos, os quería empezar con una pregunta. ¿Os gusta el cine? ¿A quién le mola el cine? Bueno, hay bastantes. Los que no os gusta el cine, pues no pasa nada. Oye, no hay problema. Tú estabas ahí mucho rato con la mano levantada, seguro que te mola mucho, ¿no? Pues la verdad es que el cine a mí me gusta mucho, pero no el cine de ahora, el cine que hay en Netflix y Amazon, que para ver una peli buena tienes que haber visto 10 bodrios antes, ¿no? Me refiero al cine de verdad, al cine de los 80, de los 90, de la primera década de los 2000. No digo que en los 70 no hubiera buen cine, ni después del 2010 tampoco, pero yo creo que en esos 30 años se han concentrado la gran mayoría de mejores películas de la historia del cine. Va un poco a gustos, ¿no? Por ejemplo, los Goonies, por ejemplo, Rocky, E.T., Terminator, no sé si os mola la acción, si os mola más el romanticismo, Titanic también es una buena película, los frikis de Star Wars, la saga de Star Wars, la trilogía del Señor de los Anillos, Harry Potter, que mi mujer y yo fuimos a las 8, son 8 pelis, ¿no? 8 pelis de Harry Potter, emocionadísimos. Y yo acostumbraba mucho ir al cine con un amigo cuando éramos jovencitos, cuando éramos adolescentes. Veíamos pelis en casa, pero también nos molaba el cine. Y en el 95, teníamos 15 años, en 1995, iban a estrenar una peli que se llamaba Braveheart. ¿La habéis visto? La peli de Braveheart. ¿Quién la ha visto? Vale, unos cuantos. Luego voy a hacer spoiler, pero habéis tenido más de 20 años para verla. ¿Vale? Así que los que no la habéis visto, me sabe mal por vosotros. Pues estábamos muy emocionados porque habíamos visto el tráiler de la peli. Cuando ibas al cine, ¿os acordáis eso de Movie Record, no?
y salían los trailers de las películas que iban a estrenar en breve, y salió esta peli. Yo me quedé enamorado de William Wallace. Mel Gibson era el actor, representaba a William Wallace, que era el líder del pueblo de Escocia, ¿no? Y lo que quería era liberar al pueblo de Escocia porque los ingleses los estaban oprimiendo. Y estábamos súper emocionados de querer ver esa peli porque creíamos que era un buen motivo, ¿no?, por el que William Wallace lideró al pueblo de Escocia. Llegó el día y yo no pude ir con mi amigo a ver la peli. Y él y yo teníamos un pacto, y era que si uno veía una peli no podía decir absolutamente nada de cómo había acabado, sobre todo cómo había acabado, para no fastidiárselo a su compañero. Así que cuando lo vi, después de haber visto la peli, dije, no me digas nada. Y me dijo, no te preocupes, no te voy a decir nada, solo te voy a decir que es un peliculón, que tienes que verla porque vas a flipar. Así que me generó más entusiasmo y más ganas de ver la película. Y esperando, salió de cartelera, ya la quitaron del cine. Entonces, no sé si recordáis, cuando una peli acababa en el cine pasaban como meses hasta que no salía en vídeo, en VHS, que es lo que había en aquella época. Así que en esa espera, pues mi amigo y yo hacíamos lo que hacen los amigos de 15 años, el tonto, ¿no? Y tonterías. Y una de las cosas que nos gustaba hacer era meternos el uno con el otro. Hacíamos como esa guerra de ver quién era más inteligente, nos íbamos dando tiritos, ¿no? Y nos reíamos el uno del otro. Y recuerdo que un día no le gustaba lo que yo le estaba diciendo, le iba dando una buena paliza, le iba ganando por goleada, ¿no? Y le miré la cara y vi que no estaba muy contento, que estaba bastante fastidiado. Y recuerdo que en un momento me dijo, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Y yo le dije, ¿qué? ¿Qué me vas a decir? Vacilón, ¿no? ¿Qué me vas a decir? Te voy ganando por goleada 5-0. Se hizo un silencio y me dijo, en Braveheart, Mel Gibson muere al final. Digo, madre mía del amor hermoso, me desgració la vida en ese momento. Yo tenía las expectativas puestas en esa película y dije, pero ¿cómo es posible? Has roto nuestro pacto, he confiado en tus palabras y me has defraudado. He confiado en tus palabras y he sentido decepción. Habíamos hecho un pacto. No sé si te ha pasado esto alguna vez a ti, que has confiado en alguien, que has depositado tu confianza en alguna persona y esa persona no ha cumplido su promesa o te ha fallado. Y has sentido decepción, has sentido frustración, te has sentido defraudado o defraudada. Seguro que sí, cada uno de nosotros habíamos experimentado una situación como esta, pero también podemos afirmar que nosotros hemos defraudado a otras personas, que han depositado la confianza en nosotros y hemos defraudado a otras personas, porque somos personas imperfectas y nos equivocamos. Y es que solo hay una persona en la que se puede confiar, solamente hay una persona en la que podemos tener las garantías de que va a cumplir lo que dice, una persona que no ha cometido pecado, una persona perfecta, que cumple lo que dice, esa persona es Jesús. Y lo vamos a ver en la siguiente historia. Es una historia que seguramente nos sonará a la gran mayoría, es la historia del hijo del noble. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Si queréis ir buscando, versículo 43 al 54. Juan 4, del 43 al 54. Dice el texto, después de los 2 días salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron, pues habían visto todo lo que hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Entonces vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había allí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo, si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, baja antes de que mi hijo muera, por favor. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Y le respondieron, ayer a la hora 7 se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta de que fue a la hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive. Y creyó él
y toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. El Evangelio de Juan describe 7 señales o 7 milagros que hizo Jesús con un propósito concreto. En el capítulo 20, si queréis lo podéis buscar en un momento, capítulo 20, versículo 30 y 31 nos dice cuál es ese propósito. Capítulo 20, versículos 30 y 31. Dice Juan, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Esta es la segunda señal que describe Juan. Y el propósito era que la gente de aquel lugar y de aquella región pudiera saber y entender y creer que Jesús era el Hijo de Dios. Si recordáis un poco en el contexto, Jesús, después de convertir el agua en vino en Caná, sube hasta Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y allí empieza a ser muy popular. Y la gente empieza a hablar de él porque ve que hace milagros. Los fariseos oyeron todas estas cosas y la verdad es que no les gustó demasiado, ¿no?, lo que oían de Jesús. Dice el capítulo 4, versículo 1, por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Así que decidió volver a Galilea y podemos ver 2 posibilidades por las que Jesús vuelve a Galilea. Y una era seguramente para no tener ese conflicto con los fariseos y adelantar el procedimiento de su crucifixión, ¿no?, porque él aún tenía mucho trabajo que hacer. Así que decide volver a Galilea. Y en ese trayecto de vuelta pasa por Samaria. Sabemos que Jesús no era alguien que hacía las cosas porque sí, sino que él tenía intencionalidad. Y conocemos la historia, ¿no?, de Jesús y la samaritana en el pozo. Y dice el texto que se quedó allí 2 días, dice el versículo 43. Después de los 2 días en Samaria, salió de allí para Galilea. Es curioso porque el texto dice que al hacerlo, al ir a Galilea, da testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Y sabemos que Jesús nació en Belén de Judea. Pero él fue criado en Galilea, en Nazaret. Es decir, le llamaban Jesús el Nazareno. Así que su tierra no era tanto el lugar donde había nacido, sino donde se había criado, el lugar donde estaba su familia, el lugar donde estaban sus amigos, el lugar donde todo el mundo le conocía, Nazaret. Podemos ver que es otro motivo, no sé si había más, por el que Jesús decidió marcharse de allí, para dar testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Muchas veces cuando alguien quiere destacar dentro de su entorno, empieza a encontrar palos en las ruedas, ¿no? Y no es valorado en su comunidad y muchas veces sale de allí para buscarse un futuro, sale de allí para ganar reputación, para crecer. ¿Nos ha pasado alguna vez que a lo mejor estás creciendo con alguien que es muy amigo tuyo, muy querido, y llega un momento en el que él empieza a despuntar, empieza a tener mucho más éxito que tú y se genera envidia? Ahí esa envidia puede generar incluso hasta un problema con tu amigo. Crecer en tu propio entorno a veces es complicado, ser honrado en tu propia tierra es complicado, y eso es lo que le pasó a Jesús. Los galileos eran sus paisanos, eran de su pueblo, y le recibieron, dice el texto, habiendo visto sus milagros en Jerusalén, pero sus corazones estaban lejos de entender que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos creían en sus milagros, pero no creían en Él, no creían en Jesús como el Hijo de Dios. Dice Juan capítulo 2, versículo 23 y 24, mientras Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre a ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. Él sabía lo que había en sus corazones. Mateo 13:57 dice, y se escandalizaban a causa de él, pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta menos en su tierra y en su propia casa. Los galileos no honraron a Jesús como el rey que era. Había mucha incredulidad en aquella región a pesar de la popularidad de Jesús, y la gente estaba asombrada, pero no por quién era, sino por los milagros que hacía, por la espectacularidad de sus milagros. Y esto es lo que los galileos habían hecho, creer en la espectacularidad de los milagros de Jesús.
Jesús siguió su camino, seguimos leyendo, y sigue su camino, y entonces llega a Caná de Galilea, y allí se encontraba un oficial del rey, que se enteró de que Jesús había llegado a la ciudad, y él estaba en una situación difícil porque su hijo estaba muy enfermo, así que él se acerca a Jesús para pedirle ayuda. Dice el versículo 47 que estaba al borde de la muerte, el hijo estaba al borde de la muerte. ¿Qué harías si tu hijo o tu hija está en una situación crítica, una situación como la del hijo de este hombre, y ves un rayo de esperanza, ves una luz al final del túnel? Pues estoy convencido de que nos aferraríamos a esa luz, intentaríamos buscar esa esperanza y trasladarla a nuestro hijo, haríamos lo que hiciera falta. Los que tenemos hijos sabemos que desde que nacen hasta que mueren, dicen que un padre o una madre sufren eternamente, ¿no? Cuando tienen hijos, no es verdad, porque la bendición es mucho mayor. Pero sí que es verdad que un padre y una madre pueden sufrir por sus hijos y van a hacer lo imposible por ayudarles. Pero hay veces en los que los padres no podemos hacer nada. Y lo único que podemos hacer es esperar un milagro. Y esto es lo que quería este hombre, un milagro para su hijo. Así que fue en busca de Jesús. Dice el texto que cuando lo encontró le suplicaba que bajara, por favor, baja a sanar a mi hijo, eres la última esperanza, por favor, baja a sanar a mi hijo. La respuesta de Jesús puede parecer un poco seca. El versículo 48 dice, Jesús, si no veis señales y prodigios, no creeréis. Esta es la respuesta que le da el padre a ese padre que está sufriendo. Y no es una respuesta que le dé exclusivamente a él, porque está hablando en plural, se está refiriendo también a las personas que están allí. Podríamos pensar que Jesús podía haberles dicho, hace semanas que estuvisteis conmigo viendo los milagros que yo había hecho en Jerusalén, pero me deshonrasteis en mi propia tierra, no creísteis que yo soy el Hijo de Dios. Jesús reprochó la falta de fe de todas aquellas personas que estaban en aquel lugar porque la fe de ellos estaba basada en los actos milagrosos de Jesús y no en la persona de Jesús. Probablemente el padre tampoco había entendido quién era Jesús, ¿no? Y se acercó ahí un poco porque había escuchado que era alguien especial, alguien que estaba haciendo cosas milagrosas. Y eso le animó a no desanimarse, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y volvió a insistir, versículo 49, por favor, te lo ruego, baja a sanar a mi hijo. Seguramente se acercó a Jesús con dudas, con temor, como decíamos, sin saber realmente quién era, y como último recurso. Y fue entonces cuando Jesús derramó gracia y bendición en la vida de este hombre. Le dijo, vete, tu hijo vive. Dice el versículo 50 que el hombre creyó la palabra de Jesús y se fue. Y este versículo me impacta profundamente porque nos muestra hasta qué punto llega el poder de Jesús, que no es necesario que estuviera presente en el lugar para sanar a aquel chico, al hijo del trabajador del rey. Porque el poder de Jesús no tiene límites, trasciende el espacio y el tiempo. Y segundo, me sorprende porque la fe de este hombre es increíble, aunque una fe imperfecta fue capaz de confiar en alguien que no conocía, que solo sabía que la gente decía que hacía milagros. Y muchas veces pienso en que yo, habiendo conocido a Jesús, no soy capaz de confiar en sus palabras. Por eso me sorprende la fe de este hombre. Algo que también podemos destacar de este texto es que nadie está exento de vivir situaciones críticas. Ni tu posición social, ni el dinero que tengas, ni el cargo que tengas, ni todo tu patrimonio va a evitar que pases situaciones complicadas. Eso es lo que le pasó al padre de este muchacho. Él tenía una buena posición, pero tuvo que experimentar esa situación de angustia. Y mucho menos te van a librar de la muerte. Estoy convencido de que este hombre, antes de buscar y acercarse a Jesús, pues acabó con todos los recursos que tenía. Seguramente tendría muchos contactos, conocería a muchos médicos de la zona o de las regiones cercanas, intentaría hacer algo y llamarlos para que pudieran ayudar a su hijo. Lo más probable es que se gastara todo el dinero que tenía en el tratamiento, los tratamientos para que su hijo se sanara, sin éxito. Y cuando agotó todas sus opciones, fue cuando se acercó a Jesús y desesperado, viendo que su hijo estaba a punto de morir. Nosotros somos seres finitos, tenemos fecha de caducidad. Y tarde o temprano se acabará nuestro tiempo aquí en la tierra y ni nuestro dinero, ni nuestros éxitos, ni nuestra posición social, por muy alta que sea, nos va a librar
de vivir el proceso, de experimentar el proceso de la muerte. Pero no quiero que te quedes con este mal sabor de boca, ¿no?, en esta mañana, porque la Biblia nos da una respuesta a este problema y lo vamos a ver en los siguientes versículos. Así que me gustaría destacar 2 puntos que para mí son los más importantes en esta mañana y que es la idea que me gustaría transmitir. Y es, ¿qué es lo que ocurre cuando somos capaces de confiar en las palabras de Jesús? Y el primer punto es que quien confía en las palabras de Jesús recibe descanso. No hay ningún versículo en este texto donde diga que este hombre recibió descanso, pero los que hemos conocido a Jesús sabemos qué pasa cuando somos capaces de confiar en Él, ¿no? Y de qué manera recibimos descanso. Seguro que te has encontrado en situaciones donde la amargura te aplasta, donde el temor te sobrepasa, donde el dolor te aprieta y situaciones donde has sido esclavo o esclava de algún pecado. Y si has intentado solucionar esos problemas con tus propias fuerzas, habrás llegado a la conclusión muy rápidamente de que es un fracaso, de que has fracasado y de que sigue habiendo amargura, temor, dolor y sigues siendo esclavo o esclava de tu pecado, del pecado que te está destruyendo. Jesús dice, seguro que lo podemos decir entre todos, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, ¿qué más? Y yo os haré descansar. Esta es una de las promesas más increíbles que hay en la Biblia de Jesús. Hay otra versión que lo dice así, el versículo, venid a mí todos los que estáis cansados y lleváis cargas pesadas y os daré descanso. Fácil, ¿verdad? Confiar en las palabras de Jesús y vamos a recibir descanso. Lo que sabemos es que este hombre creyó en las palabras de Jesús, pero ¿cómo podemos garantizar o llegar a la conclusión de que recibió descanso? Craig Kenner, que soy un poco malo pronunciando los nombres en inglés, un erudito bíblico y profesor del Nuevo Testamento, decía lo siguiente en uno de sus libros. Teniendo en cuenta la caminata de 25 kilómetros desde Caná de Galilea hasta Capernaum y que la orden de curación se dio a la 1 de la tarde, no debe sorprendernos que los criados del funcionario salieran a su encuentro al día siguiente de la curación. Salvo cuando se hacían largas marchas, la gente no solía recorrer más de 30 kilómetros en un día, partiendo temprano por la mañana. Él dice, indudablemente, el padre hizo una parada en algún pueblo antes del anochecer y por la mañana reanudó la marcha por el mismo camino. No sé si alguna vez te ha sonado el teléfono y te han llamado del instituto de tus hijos o del trabajo de tu marido o de tu esposa y coges el teléfono, ¿sí? ¿Israel Climent? Sí. Oye, mira, te llamamos del instituto porque tu hijo ha tenido un accidente y se ha caído por las escaleras. No sabemos cómo está, pero hemos querido avisar, la ambulancia está de camino. Cuando sepamos algo, os volvemos a llamar. Tú te quedas ahí, vamos, destrozado, perdido, con esa angustia, esa sensación de no saber qué le ha pasado a nuestro hijo, o en este caso al hijo de la persona a quien estén llamando. Creo que se convierte en uno de los peores momentos que alguien puede experimentar como padre, como hijo, como amigo, como esposa, como marido. Y entonces vuelve a sonar el teléfono. A los 5, 10 o 15 minutos, da igual. Y sí, papa, sí. Escolta, que sóc jo, que m'he trompassat, i he caigut per les escales, pero estic bé. Tu hijo es como si no hubiera pasado absolutamente nada. Me he roto solo un poquito una uña, ¿no? Y esa sensación de libertad, de liberación, de decir, gracias Señor, ¿no? Porque no ha pasado nada. No sé si lo habéis experimentado alguna vez, pero es una liberación muy grande. Si este hombre no hubiera estado tranquilo, si este hombre no hubiera recibido el descanso emocional que necesitaba ante la situación que estaba viviendo, sabiendo que su hijo estaba a punto de morir, estoy convencido que hubiera vuelto corriendo a casa, no hubiera descansado, no hubiera dormido y hubiera estado toda la noche corriendo para llegar lo antes posible para ver cómo estaba su hijo. Encontró descanso en las palabras de Jesús, por eso él se detuvo por la noche. Cuando nuestro hijo pequeño nació, Martí, nació con 32 semanas, es que yo con las semanas no, de 7 meses, ¿no? Prematuro. Yo a veces veo en la iglesia, ahora que han nacido como 6 o 7 bebés, pesan como 3,5 kilos y son súper pequeños.
Pues Martín nació con 1,9 kg. Era feísimo. Parecía un alien, de verdad, era muy feo. Gracias al Señor, que ahora ya ha cogido la cara de su madre y es guapísimo. Pero la primera semana fue una semana muy crítica para él, porque pasó de pesar 1,9 kg a 1,5 kg. Porque durante esa semana, cuando son tan pequeños, hay posibilidades de que las cosas no vayan bien. Y había mucha inseguridad en qué es lo que iba a pasar con su vida. Y ver que él iba perdiendo peso porque no era capaz de tolerar el alimento, realmente nos preocupó. Y tanto mi mujer como yo estábamos allí y no podíamos hacer absolutamente nada. No podíamos ayudar a nuestro hijo. No podíamos hacer nada por su vida. Y ante esa situación de angustia, de dolor, de amargura, lo único que nos dio el descanso que necesitábamos, ¿sabéis qué fue? Confiar en las palabras de Jesús, confiar en que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y eso fue lo que nos dio el descanso que nosotros necesitábamos en esa situación crítica, en esa situación de amargura. El segundo punto que me gustaría compartir con vosotros y que creo que es importante destacar es que quien confía en las palabras de Jesús experimenta bendición. Los siervos de este hombre le dieron la buena noticia de que su hijo vivía, dice el versículo 51, y mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. El padre seguramente se pondría súper contento, pero dijo en el versículo 52, entonces le preguntó a qué hora había empezado a mejorar. El padre estaba contento de que su hijo estuviera sano, pero quería saber a qué hora se había sanado, porque quería realmente confirmar que Jesús era quien decía que era. Quería confirmar que Jesús era el Hijo de Dios. Cuando descubrió que su hijo empezó a sanarse, justo cuando después le dijo, vete, tu hijo vive, dice, entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar, le respondieron, ayer a la hora 7:00 se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Sanidad física para el hijo, sanidad espiritual para toda la familia, bendición a cascoporro, como digo yo, ¿no? Todos ellos experimentaron la gracia y la misericordia de Jesús en sus vidas. Y es que cuando Jesús derrama bendición lo hace a lo grande, no lo hace en pequeñas cantidades, lo hace a lo grande. El padre estaba feliz de que su hijo hubiera sanado, pero además de esto algo increíble pasó en su vida y en la vida de su familia, y es que creyeron en Jesús no solo por lo que hizo, sino por quién era. En aquel momento entendió que Jesús era quien decía ser el Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que dice Jesús de las personas que creen en Él? Voy a leer estos 3 versículos, no hace falta que los busquéis. Juan 5:24. Os digo la verdad, dice Jesús, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de muerte a vida. Juan 6:40 dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y dice Jesús, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Juan 6:47, en verdad os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Grandes palabras de Jesús que nos hacen pensar en ese descanso y en esa bendición. Dice la Biblia que somos condenados por nuestro pecado y que solo arrepintiéndonos y creyendo que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo en las palabras de Jesús podemos ser libres de esa condenación. Cree en mí y serás libre, dice Jesús, y yo mismo vendré a buscarte el día final. Esto es lo que experimentó esta familia, el gozo de haber conocido a Jesús y de haber recibido la vida eterna. Y lo más importante no fue el milagro en sí, que también fue algo increíble, sino lo que ocurrió como consecuencia del milagro. Y es que toda la familia creyó en Jesús. La fe del Padre trajo bendición para todos. Sabemos que no fue una fe perfecta, pero sí fue suficiente para que Jesús actuara. Y hay una mujer muy querida en nuestra iglesia que habla de este proceso de la fe en 3 etapas. Una fe que le acercó a Jesús. Él no sabía quién era Jesús. Había escuchado que había alguien por ahí que hacía milagros y eso le acercó a Jesús. Una fe que le llevó a confiar en Jesús. La segunda etapa, se la jugó y confió en Jesús. La ventaja de jugártela y confiar en Jesús es que la respuesta va a ser increíble.
Y la tercera etapa es que fue una fe que confirmó quién era Jesús. Y esto puede pasar también en nuestra sociedad. No sé si alguien quien está escuchando este mensaje ha oído alguna vez acerca de Jesús, pero yo le animo a que se acerque a Jesús, a que confíe en Jesús, porque entenderá que al hacerlo va a recibir el mejor regalo que puede recibir alguien, que es la salvación, que es conocer a Cristo, que es conocer al mismo Señor, al mismo Dios de la creación. La historia del Hijo del Noble es una historia bonita que nos muestra la gracia y la autoridad de Jesús y donde podemos ver a un hombre con una fe imperfecta pero valiosa. No sé si en esta mañana habré podido expresarme con claridad. A veces me cuesta, otras veces lo hago un poquito mejor. Siempre intento resumir el mensaje principal con una frase, que quizás es lo más difícil de preparar la predicación, para poder transmitir la idea principal que me gustaría que os pudierais llevar a casa. Y la frase es la siguiente: Jesús nunca defrauda, Jesús nunca decepciona. Confía en sus palabras y recibirás una explosión de bendición. Como hemos visto, confiar en las palabras de Jesús nos da descanso y nos trae bendición. Pero no me gustaría que me malinterpretaras, porque a veces confiar en las palabras de Jesús no nos va a dar la garantía de que no vamos a sufrir en nuestra vida, ¿no? Parece que si confías en Jesús todo te va a ir bien y no es verdad. O sea, no nos garantiza no vivir situaciones difíciles, situaciones de crisis intensas, pero sí que nos garantiza que ante esas situaciones Él va a estar con nosotros y nos va a capacitar y nos va a dar lo que necesitamos para enfrentar esas situaciones con garantías, porque quien está de nuestro lado es Dios mismo, es el Hijo de Dios. Y como a este hombre que en una situación o en la situación más difícil de su vida, lo más probable, confiar en Jesús le dio el descanso que necesitaba y recibió una gran bendición. Y sabemos que es evidente que cuando confiamos en Dios y Él responde a una oración sanando a una persona a la que queremos, que está enferma, recibimos una bendición inmediata. Pero ¿qué pasa cuando nuestra voluntad no está alineada con la voluntad de Dios? ¿Qué pasa cuando estamos al lado de una persona a la que amamos, está en una situación de crisis física muy grande y le pedimos al Señor que la sane y la voluntad del Señor es otra totalmente diferente a la nuestra y se acaba llevando a esa persona? ¿Hay bendición en una situación así, cuando has confiado en las palabras de Jesús, pero has respondido de una manera diferente a tu deseo? Yo estoy convencido de que sí. Seguro que en ese momento no experimentamos esa bendición, experimentaremos una situación de dolor intenso, de frustración, de amargura, y nos preguntaremos por qué ha tomado esta decisión Dios, ¿no? ¿Por qué eres así con nosotros? A veces incluso le decimos, ¿por qué eres injusto con nosotros? Lo que no podemos hacer es llamar a Dios injusto cuando es un Dios justo. Y Él sabe por qué ocurren estas cosas. Puede haber bendición en una situación como esta. No sé si sabéis que en nuestra iglesia nos llamamos Iglesia Unida. Yo pensaba que era un nombre muy básico, pero claro, Iglesia de San Celoni yo creo que es más básico que la nuestra. Porque es de San Celoni, ¿no? Pero como todas las iglesias, no os sintáis mal, ¿eh? Que tenemos el nombre de nuestra calle, o de nuestro pueblo, o de nuestra ciudad, ¿no? Nos llamamos Unida porque nos unimos varias iglesias. No pensamos mucho, pero bueno, al menos no tenemos el nombre de la calle o del pueblo. Entonces, éramos 4 iglesias y yo pertenecía a una de esas 4 iglesias, que es la iglesia en la calle Cantabria. Recuerdo que en nuestra iglesia había una mujer muy especial. Esas personas que enseguida se ven que son más importantes los demás que ella misma. Y no es que ella misma no se cuidara y no tuviera una buena relación consigo misma y con el Señor, sino que el servir a los demás era su mayor propósito para glorificar al Señor. Tenía una pasión enorme por servir a los demás y tenía un corazón muy grande. Siempre estaba atenta cuando alguien nuevo llegaba a la iglesia, ¿no? Y era como una cazadora buscando a su presa. Iba para allá, la recibía a esa persona, a esa familia y los hacía sentir como en casa. Les daba todo lo que necesitaban.
Era una mujer que también abría su casa, invitaba a los jóvenes, íbamos siempre allí, a la piscina, a pasarlo bien, a disfrutar de su hospitalidad, de una gran hospitalidad. También ella y su familia eran una casa de acogida. Acogían a personas de Guinea Ecuatorial a través de una ONG para que estas personas fueran operadas en Barcelona, porque en su ciudad natal pues no había esos recursos, y a través de esta ONG estaban en su casa hasta que eran operados y podían volver a su ciudad de origen. Y así una lista interminable de cosas bonitas y preciosas que hacía esta mujer por los demás. Y antes de que nos uniéramos, unos años antes, esta mujer falleció. Fue un duro golpe para la iglesia, porque no era muy mayor, tenía 59 años, y dejó un vacío grande en la iglesia que estoy convencido que a muchas personas seguramente será imposible de llenar. Y algunos perdieron una hermana, otros perdieron una amiga, una confidente, otras perdieron a su suegra, otro perdió a su esposa, y en mi caso yo perdí a mi madre. Y podemos pensar que es ley de vida, ¿no? Que los padres se marchen antes que los hijos. Usando nuestra propia lógica, es mucho peor perder a un hijo que perder a una madre. Pero yo personalmente creo que el dolor no entiende de edades, sino que lo que marca la diferencia es la relación que tienes con Dios. Lo cerca que estés de Dios para enfrentar situaciones críticas y de dolor. Sea como sea, el dolor que uno siente en una situación así es un dolor intenso, es un dolor potente, fuerte. ¿Cómo entonces vamos a experimentar bendición cuando mi deseo es diferente a la voluntad de Dios? Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo significa que todo lo que nos ocurre para nuestro bien, aunque no lo entendamos. En el plan de Dios está nuestro bien, y Dios en su sabiduría permite que suframos pensando en nuestro beneficio temporal y en nuestro beneficio eterno. Deuteronomio 8:15, no hace falta que lo busquéis, y 16. Leemos: Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, habla del pueblo de Israel, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta, donde no había agua, situaciones difíciles. Él sacó para ti agua de la roca de pedernal. En el desierto te alimentó con el maná para que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte. Te hizo experimentar situaciones difíciles para que pudieras humillarte y decirle al Señor que le necesitas, que Él debe estar ayudándote en tu camino. Y para finalmente, este es el propósito, hacerte bien. Y este es el propósito de Dios, hacernos bien. Todo lo que nos ocurre para bien. En mi caso, la bendición de experimentar este proceso a nivel espiritual me acercó mucho más a Dios. Hizo que tuviera que humillarme, porque yo no era capaz de superar esa situación, esa crisis de dolor tan grande. Y tuve que humillarme y acercarme a Dios. Eso me hizo tener esa relación más íntima con Él. En ese sentido, esa fue mi bendición cuando mi madre ya no estuvo. Y a nivel práctico, no tener a mi madre me ayudó a pensar en quién era ella y en cómo vivía para los demás. Me ayudó a ser mejor persona. Me hizo pensar en quién fue y en cómo dedicó su vida para servir a los demás y para reflejar a Cristo. Eso me anima a aprender, me animó y me sigue animando a aprender a amar mejor a las personas. Recuerdo que en ocasiones mi hermano y yo nos reíamos de ella, ¿no? Porque nos avergonzábamos. Picaban a casa, no sé si os acordabais, en aquella época, los que te vendían las enciclopedias. Enciclopedia Larousse, Planeta de Agostini, ¿no? Picaban a la puerta y mi madre abría: buenos días, y a los 3 segundos decía: somos cristianos evangélicos. Decía ya directamente, y mi hermano y yo, pero en la habitación: mamá, pero cállate, por favor, no digas eso. Avergonzados de que nuestra madre estaba reconociendo que Jesús era quien gobernaba su vida. Y nuestra casa estaba llena de enciclopedias y no leíamos ni uno.
Creíamos que esa era la estrategia de mi madre para tener al tío ahí enganchado, y entonces le colocaba la Biblia, el Evangelio, y le hablaba de Jesús. Y eso nos hacía gracia a nosotros, nos sentíamos avergonzados. Su manera de vivir y su fe dio testimonio de quién era Cristo para ella. Y en aquel momento yo me reía, pero ahora me siento orgulloso de lo que ella hacía. A menudo pasa que cuando alguien que está siempre contigo se va, te das cuenta de la influencia que tenía realmente en tu vida. Y mi madre, claro que voy a decir de mi madre, ¿no? La mejor madre del mundo. Pero os puedo garantizar que ella ha sido la persona que he conocido que mejor ha reflejado a Jesús, que mejor ha reflejado el carácter de Cristo. Dios usó a esta mujer y su fe para bendecir a otros, porque estaba dispuesta a entregar su vida por la causa más noble, por Jesús. Y es que hay muchas causas nobles por las que luchar. Si recordáis, la peli de Braveheart era una causa noble por la que Mel Gibson, William Wallace, en este caso, y su ejército lucharon, ¿no? Se pintaron la cara de azul, no sé si recordáis aquella escena final, ¿no? Que iban todos con la cara pintada de azul, llevaban faldas de escoceses y no tenían problema en entregar su propia vida para dar libertad a su pueblo. Es una buena causa por la que luchar. Y esta escena me recuerda mucho a la historia de la humanidad, donde Jesús también se pintó la cara por nosotros, pero no se la pintó de color azul, se la pintó de amor, se la pintó de humildad, se la pintó de sacrificio, de obediencia, de entrega, de pasión por cada uno de nosotros, por una causa muy noble, diría la causa más noble, conocer a nuestro Dios, la de rescatar a todo el mundo del peor opresor que existe, el pecado. Entregó su vida por ti y por mí para hacernos libres. Solo debemos confiar en sus palabras para experimentar esa libertad. En verdad os digo, dice Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna. Jesús nunca defrauda, nunca decepciona. Confía en sus palabras y recibirás una explosión de bendición. Que meto el micro ahí. A veces nos ha podido pasar, como a este hombre, el padre del hijo enfermo, y creer que necesitamos ver a Jesús para poder experimentar el poder de Dios en nuestras vidas, que se puede hacer efectivo en nosotros, pero esta historia nos muestra que el poder de Jesús no se puede limitar en el espacio y en tiempo. Jesús sigue haciendo milagros desde el lugar en el que está, solo debemos confiar en Él. Y cuando uno es capaz de fiarse de lo que Jesús dice, suelen pasar dos cosas. La primera es que no hay nada más liberador que confiar en las palabras de Jesús. Nada que dé más descanso que saber que quien te está diciendo que confíes en Él es el mismo Hijo de Dios. Alguien perfecto, que no miente, que cumple sus promesas, que no te va a decepcionar. Lo segundo que ocurre es que experimentas su poder recibiendo bendición en diferentes formatos. Salvación, sanidad, gozo, fortaleza, paciencia. Lo curioso es que no solo lo experimentas tú, sino también las personas que están a tu alrededor. Yo lo llamo las bendiciones colaterales. Y al igual que una explosión afecta a su punto central y a lo que hay a su alrededor, y hay daños colaterales, cuando Dios te bendice, las personas que hay a tu alrededor también son bendecidas. Las palabras de Jesús sanaron la vida del hijo del noble y la familia creyó para salvación, explosión de bendición. Si volvemos a la batalla final de esta película, entre estas dos naciones había diferencias evidentes, ¿no? Como hemos visto, los escoceses tenían la cara pintada de azul, tenían faldas escocesas también, características de los escoceses, características concretas. Y eso me hacía pensar en si la gente es capaz de reconocer a Cristo en nosotros. Si cuando nos miran son capaces de ver a Jesús en nosotros. Si son capaces de decir, mira, ese es tan raro, esa es tan rara, que Jesús tiene que estar gobernando su vida. Porque si no es así, será difícil bendecir a los demás.
Charles Spurgeon decía, si un cristiano vive como debe, hasta su perro recibirá bendición. En las personas de nuestro alrededor hay daños colaterales o hay bendiciones colaterales. Todo dependerá de la fe que tengas en las palabras de Jesús. Todo dependerá de cómo reflejes a Jesús con tu vida. Así que me gustaría proponeros algo y hacerlo con una imagen que para mí simboliza el deseo que deberíamos tener de reflejar mejor a Jesús en nuestras vidas. Os animo a que podamos pintarnos la cara por Cristo, que podamos mostrar al mundo que estamos dispuestos a entregar nuestra vida por Él, que estamos dispuestos a luchar por Él, pero no con agresividad y con violencia, llenos de amor, llenos de bondad, intentando mostrar quién es Jesús para nosotros, con el propósito de glorificar a Dios y bendecir a los demás. Así que píntate la cara por Jesús y ayuda a alguna persona que tenga necesidad en esta semana. Píntate la cara por Jesús y haz sentir a las personas que vengan por primera vez a esta iglesia como en casa. Píntate la cara por Jesús y llama a algún amigo o alguna amiga que necesita una palabra de amor, de consuelo, y dile que le quieres, que es importante para ti. Píntate la cara por Jesús y predica a Cristo con tu vida. Píntate la cara por Jesús, porque Él merece lo mejor de cada uno de nosotros. Él merece lo mejor de ti. He titulado esta predicación, Confía, descansa, experimenta. Y es que confiar en las palabras de Jesús nos permite descansar y nos hace experimentar su amor en formato de bendición y permite que podamos bendecir a otras personas. Píntate la cara por Jesús, porque Él nunca defrauda, Él nunca decepciona, y confiar en sus palabras te va a llenar de bendición y vas a recibir una explosión de bendición y que va a salpicar a la gente que hay a tu alrededor. Así que os animo de verdad que os pintéis la cara del color que queráis. No hace falta que sea azul. Y si no la queréis pintar, no pasa nada. Es una ilustración, pero que os pintéis la cara cada día por Jesús, porque Él merece que demos lo mejor de cada uno de nosotros, de nosotras, que confiemos en sus palabras y que experimentemos el descanso que Él nos da y que experimentemos también la bendición que recibimos. Que el Señor os bendiga enormemente.